Benito Pérez Galdós es la gran figura del realismo español, pese a no haber logrado el premio Nobel, para el que fue propuesto en varias ocasiones. Está considerado como uno de los grandes escritores en lengua castellana. Con motivo del centenario de su fallecimiento, la Biblioteca Municipal de Malagón y sus clubes de lectura le rinden este humilde homenaje. Nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, en el seno de una familia de clase media. En 1867 se traslada a Madrid para cursar la carrera de Derecho, que acabaría abandonando para dedicarse de lleno a la literatura. Participó activamente en los círculos culturales madrileños como el Ateneo, las tertulias de los cafés y los teatros. En 1897 ingresó en la Real Academia Española. En la última etapa de su vida retornó a su actividad como dramaturgo y se dedicó a la política. Falleció en Madrid el 4 de enero de 1920. Benito Pérez Galdós cuenta en su haber con una extensa producción literaria. Cultivó los más variados géneros, desde la novela y el teatro hasta el cuento y el relato corto. Su obra novelística nos ofrece un testimonio inmenso, tolerante y crítico de la vida y los conflictos de su época. En su obra narrativa conviene diferenciar dos apartados. Por un lado, los episodios nacionales, que constituyen una colección de 46 novelas históricas, agrupadas en 5 series, que recorren la historia de España durante el siglo XIX, desde la batalla de Trafalgar hasta la Restauración. Con ellos consigue crear un nuevo tipo de novela histórica. Un ejemplo de ello es el siguiente fragmento. Y aunque entonces era yo un chiquillo, recuerdo que pensé lo siguiente: un hombre tonto no es capaz de hacer en ningún momento de su vida los desastres que hacen a veces las naciones, dirigidos por centenares de hombres de talento. Sus novelas se estructuran en 3 periodos diferentes. Las novelas de primera época, de la década de 1870, son obras de tesis en las que critica el fanatismo, el caciquismo. En ellas presenta a los liberales como héroes. Es el caso de La familia de León Roch, Doña Perfecta, La fontana de oro o El audaz. Sí, señor, de nacimiento, repuso el ciego con naturalidad. No conozco el mundo más que por el pensamiento, el tacto y el oído. Yo sé que los ojos de los demás no son como estos míos, sino que por sí conocen las cosas. Pero este don me parece tan extraordinario que ni siquiera comprendo la posibilidad de poseerlo. La influencia de Cervantes es palpable en su obra, pero sobre todo en sus primeras producciones, como en el siguiente fragmento de La fontana de oro. Enfrente de este portal clásico había una puertecilla, y por los 2 yelmos de membrino, labrados en finísimo metal de alcaraz y suspendidos a un lado y otro, se veía en conocimiento de que aquello era una barbería. Las novelas contemporáneas corresponden a la década de 1880, con obras como La desheredada, Fortunata y Jacinta, Miau o Tormento. Son las novelas de Madrid objetivas, en las que Pérez Galdós, a través de sus personajes, analiza minuciosamente con destreza el mundo de la clase media, adentrándose en sus conflictos, contrastes y sentimientos. Estos aspectos se pueden apreciar en esta frase de Fortunata y Jacinta. La falta de educación es para el pobre una desventaja mayor que la pobreza. Las novelas espiritualistas y simbólicas, tales como El abuelo, Nazarín, Misericordia o Torquemada, pertenecen a la década de 1890. Están más centradas en el interior de los personajes,
en los valores morales y en los ideales. Son renovadoras y ya introducen el monólogo interior, elementos fantásticos en la trama, confusión entre la realidad y la ficción, sueños y símbolos. Esta renovación le lleva a buscar vías estéticas diferentes como modo de comprender la realidad en toda su extensión y profundidad. Este extracto del abuelo resulta muy elocuente al respecto. El dinero lo ganan todos aquellos que con paciencia y fina observación van siempre detrás de quienes lo pierden. Respecto a su rol como dramaturgo, Galdós comenzó a escribir obras de teatro casi siempre de marcado carácter social en su juventud. A partir de 1892 empieza a adaptar algunas de sus novelas como Realidad, de 1892, Doña Perfecta, de 1896. Sin embargo, sus obras más destacadas son Electra, de 1901, y Casandra, de 1910. Escuchamos este fragmento de la obra teatral Electra. El hombre. No hay nada más malo que el hombre cuando no es bueno. Lo sé por mí mismo. He sido mi propio maestro, mi desvarío, del que curé con la gracia de Dios, y después de mi triste convalecencia me enseñaron la medicina de las almas. Déjeme usted, yo salvaré a la niña. En definitiva, Galdós continúa siendo un escritor mal conocido. Su genio y figura no están aún a nivel que merecen. Sirva este sencillo homenaje para honrar su brillante contribución a la literatura universal.